Hola, hola. Bueno, repaso un segundito esto. ¿Se acuerdan lo que había dicho? Esto es más o menos de lo que hablamos, repite lo mismo que dijimos. El origen, que tiene que haber una cierta incompletud en los miembros de la pareja, esto es de la pérdida de la identidad, como para incorporar a otro. Declinan la importancia de las familias de origen, se arma una nueva síntesis, se hace una negociación de la identidad familiar, hay nuevas reglas de permeabilidad en cuanto a la afuera, se empiezan a relacionar de otra manera. En esa etapa la identidad familiar se fortalece, se vuelca sobre sí misma, y ahí, cuanto más fuerte y volcado sobre sí misma, está más claridad. Ahí es una etapa de mucha claridad en cuanto a las reglas, la identidad, se refuerza la identidad, etc. Con el ingreso a la escolaridad, la familia se abre a nuevos contextos, de vuelta se pone a prueba la permeabilidad, la integración a otras reglas, a otros sistemas con otras reglas y el intercambio, ¿no? La ida y de vuelta. En la adolescencia, donde más se pone en juego, porque los adolescentes empiezan a pertenecer, a ver, esto no es solo para los adolescentes, pero es donde más fuertemente los adolescentes tienen que lidiar con la pertenencia al grupo familiar y al grupo de pares. En la adolescencia es más fuerte el grupo de pares que el grupo de familia. Con lo cual, esto pone en crisis a la familia, porque los adolescentes en ese momento tienen la pertenencia dividida, entonces te traen las reglas de su grupo de pares, que son las de su familia, las que construyeron eso, y te dicen que esas son las reglas. Y ahí empieza el dilema, todos supongo que hemos vivido, y esto requiere mucha flexibilidad y mucha firmeza, ¿no? Al mismo tiempo. Y bueno, posteriormente se vuelve a repetir la ecuación y declina, uno se vuelve a encontrar con su pareja, los chicos se van y ahí uno de vuelta vuelve a armar, este es el tinatolín, ¿no? Yo les cuento una historia resumida y rosa, pero todos conocemos que bueno, no está fácil. Y eso. A ver, veo por dónde seguimos. Las dificultades. Todo esto ya lo hablé bastante, pero ¿cuáles son las dificultades que puede haber en todos estos procesos? La no renuncia o renuncia muy despareja de la identidad de los padres, y esto es cuando, vieron que yo les dije, cuando no se hace una buena negociación y entonces no se constituye una nueva unidad más o menos equilibrada, da como resultado, en casos extremos, esto es muy gráfico, pero para que tengan una idea, la violencia familiar, descalificación entre los padres, porque en realidad cuando pasa esto se empieza a jugar con los hijos, esta desautorización entre los padres. Y generalmente los padres empiezan a tomar de aliado a alguno de los hijos para fortalecer la identidad en esta puja por las reglas de quién, digamos. Entonces los padres dejan la pertenencia a la negociación de la pareja y empiezan a juntar votos, ¿se entiende? Y entonces empiezan a capturar hijos. Bueno, lo digo muy rápidamente, pero todos sabemos, y esto lo conocemos. Todo esto puede llevar también a depresión, adicciones, a trastornos de los impulsos. Porque en realidad todo esto pone en crisis el tema de límites, que vos decís. Yo antes lo que les dije es cuando está mal armada. Ahora, cuando la membrana es demasiado laxa, o sea, cuando decimos, esto ya es muy metafórico y no está bien expresado, pero para seguir con la línea que estamos hablando, cuando es muy fuerte la identidad, acá que hablamos de fortaleza y flexibilidad, acá, perdón, la otra, está diciendo el otro extremo. Cuando es demasiado débil, eso produce autoestima baja.
en baja autoestima de parte de los chicos, inseguridad, dificultades en la jerarquía de la familia, problemas de límites, adicciones e impulsividad. ¿Se entiende esto? O sea, hay una relación entre la rigidez y la fortaleza de la identidad. Generalmente las personas muy seguras son menos flexibles. Y generalmente las personas no tan seguras son más flexibles. Pero es casi imposible hablar de esto sin connotar mal algo. No sé si se entiende lo que quiero decir. No lo puedo expresar mejor. Pero no es que una cosa sea buena y otra mala. Pero los beneficios de un lado son perjuicios del otro. Con lo cual el punto beta más en el medio sería más saludable. Sigo. ¿Alguna pregunta de esto? Es todo lo que estuvimos hablando. Es lo que ya pasé. La frontera demasiado rígida, y esto lleva a conflictos muy intensos en la adolescencia. Porque los adolescentes tienen esto que les decía, la pertenencia y la irrupción, o sea, la rigidez de parte de la familia genera que estos conflictos sean muy intensos. Esto se puede llevar a sentimientos de resentimiento por parte de los hijos o una rebeldía muy extrema. Esto se puede jugar, o se someten y se resienten, o se rebelan. Esto también puede llevar a desvalorización de alguno de los padres. Generalmente lo que está en la base de esto es que es muy despareja la negociación, entonces una identidad muy fuerte familiar generalmente está... alguien perdió mucho, no sé si se entiende. Quedó muy prestigioso una parte y quedó muy desprestigiada otra. Baja tolerancia a la frustración, problemas de límites, todo esto tiene que ver con problemas de límites y mal manejo de los impulsos. Sí. ¿Por qué pasaste? ¿Cuáles son las consecuencias de la frontera demasiado laxa y las consecuencias de la frontera demasiado rígida? Sí. Y lo que estás indicando son temas muy distintos. O sea, las consecuencias de una frontera y de otra son distintas. Sí, y más o menos. Sí. Porque para la laxa viene un poco el tema de depresión y adicción. Sí. Una frontera rígida no puede también llevarte a una adicción. Sí, está en los dos lugares. No, adicción no, pero manejo de los impulsos está de los dos lados. Sí, te puede llevar a una adicción también. Sí, te genera básicamente problemas de límites. Lo que pasa es que ahí tenés dos. Los problemas de límites tenés más. Es como un continuo esto, pero tenés. ¿Viste cuando yo dije, bueno, o se resiente o se revela? Ahí tenés ese continuo. O genera de un lado, bueno, puede ser más actuador, puede ser más extrovertido, la persona por ahí, la personalidad más fuerte, y entonces generan conflictos muy intensos. Del otro extremo, alguien más inseguro se somete y se resiente. Con lo cual, tenés la depresión de un lado y la baja autoestima, y tenés la rebeldía del otro. Lo que pasa es que esto, cuando lo llevas, cuando va lejos, recién estamos hablando, va lejos, digo, va evolucionando. Como decíamos antes, que ¿se acuerdan de la célula? Que los dos extremos llevan en definitiva a la muerte, digamos. Y acá también, porque en realidad de un lado y del otro, fracasás, no es que no tenés éxito, fracasás en la posibilidad de crecer sanamente y relacionarte sanamente, y tu vida empezás a chocar por todos lados. O chocás o te deprimís, digamos. O tenés más problemas de identidad o tenés más problemas con el mundo externo. ¿Se entiende? De un lado tenés depresión, tenés inseguridad, tenés todo, como que el conflicto lo tenés internamente con vos mismo. Del otro lado el conflicto lo tenés con el mundo externo. Y entonces vos estás fuerte, plantado en tus tres y te peleas con todo el mundo. Ahí están los dos de la rigidez y la flexibilidad en esto. ¿Se entiende? Y entonces sí, abarcás más el lado, te diría, de personalidades más esto, donde el conflicto es interno. O sea, de un lado tenés el conflicto interno y del otro lado, por ejemplo, vos podés tener, en este momento hay mucha
cosas que están pasando también actualmente, ¿no? O sea, porque en las distintas épocas esto se va manifestando distinto, pero en este momento hay muchos adolescentes que se autolesionan. Y esto es un problema que está siendo más grave que el tema de las adicciones. Esto, y tiene que ver con la mala imagen de sí mismas, baja autoestima, sensación de inadecuación. En las chicas pesa mucho el tema de la imagen con su cuerpo, o sea, y frente a la frustración y de inadecuación. Y esto lleva como a depresión, intento de suicidio, autolesiones, etc. Del otro extremo tenés transgresión. Claro. O sea, se vuelca para afuera o para adentro, digamos esto. O se vuelca para el lado de identidad o se vuelca... Esto es como la célula, de vuelta. O el conflicto lo tenés en el medio interno o lo tenés para afuera. Esto es así. Por eso yo hablaba de esto de las fronteras. ¿Por qué? Digo porque yo estoy pensando que ustedes van a estar recibiendo gente con distintas dificultades. Estoy tratando de darles una herramienta para poder pensar, porque ustedes no son expertos, ni lo van a hacer, ni es la idea, ni en psicología, ni en nada. Les estoy tratando de dar algunas herramientas como para poder pensar que distintas cosas se pueden mirar más o menos desde una lógica parecida y pensar para poder conceptualizar qué es lo que está pasando. Más allá de un diagnóstico, porque si no, aparece alguien y te dice, no, porque, no sé, vengo porque mi marido viene a una consulta, ¿no? Vengo porque mi marido tiene depresión. Y ustedes no se van a poner a pensar el diagnóstico de la depresión, o sea, pero en realidad el 99% de las cosas que le van a llevar tiene que ver con esto. Con el fracaso en funcionar en sus grupos de pertenencia de una forma saludable. ¿Algún comentario? Para acá. Termino. Otra que vieron que les dije que quería dejar al final para charlar algunas cosas que estaban pasando. Digamos, lo estuvimos hablando un poquito afuera. Retomo algunas cosas que no quedaron claras o no me pude pasar antes. Vieron en esto de la rigidez, flexibilidad, etc. Los padres básicamente, ahora les hago un resumen del final de la cosa. ¿A qué iba? Los padres tienen que cumplir con dos funciones que son aparentemente contradictorias, pero son complementarias. ¿Qué es? Lo que empezamos a hablar en un momento. Por un lado, uno tiene que a los hijos hacerlos sentir seguros, los tiene que confirmar, los tiene que hacer sentir valorados, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, lo llama función materna, hoy lo matarían, pues no fue la Kant, no importa, a quien ponerle nombre de género, ¿no? Función materna, función paterna, pero bueno, no importa, se llama así. Una función tiene que ver con la confirmación y otra función tiene que ver con el límite. Entonces, es muy difícil hacer estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ante cualquier situación que se plantea con los hijos, uno permanentemente los tiene que hacer sentir seguros, pero no tanto. ¿Verdad? O si no alcanzaron algo, supongamos, no sé, o si uno pone un límite, uno pone una regla, lo que sea, le fue mal en el colegio, no sé, o se porta mal en el colegio, no lo tenés que crucificar, o sea, no lo tenés que hacer sentir el peor, pero tampoco podés sentir, digamos, también lo tenés que aplaudirlo, digamos. Entonces, y la verdad que los padres tienen que aplaudir a los hijos y cuestionarlos al mismo tiempo. O sea, los tienen que hacer sentir seguros. Bueno, Checo decía algo muy lindo. Recién, bueno, me lo dijo recién, y lo uso ahora en copyright de Checo. Decía que San Juan se pasaba hablando de la relación, en el Evangelio de San Juan, de la relación del hijo con el padre con el hijo, qué sé yo. Y Checo decía que en un momento Cristo decía
el padre es más grande que yo. Esto es muy importante, porque, Checo lo decía en el contexto de que Jesús era el más grande dentro de donde estaba, pero había alguien más grande siempre. Esto es muy importante que todas las personas lo sientan. O sea, con lo cual uno lo tiene que hacer al hijo sentir el más importante y el único, pero que no lo es. ¿Se entiende? Entonces, como estas funciones son tan contradictorias, en general no. Cuando esto se complica, y sobre todo cuando la negociación en el origen no estuvo tan fina, o por ahí, por aspectos, los padres muchas veces se dividen estas funciones. Entonces, uno lo confirma y el otro lo cuestiona. Y ahí empezamos con los problemas. Porque es muy difícil aceptar dos cosas a la vez. Tu hijo hace algo y uno lo comprende y el otro lo sanciona. No, lo peor es que uno no está generalmente no está, por lo menos, ni de acuerdo con uno mismo. Digamos, porque también uno de un lado lo entiende y del otro lado lo sabe. ¿Y qué hago? Digo, por un lado, pero te tenés que parar en un lugar. Y en realidad no tenés que parar en uno, tenés que parar en los dos a la vez. Y es muy difícil, en lo concreto y en la realidad. Esto se divide entre varones y mujeres como una cosa gráfica de decirlo y medio antigua. Pero es como, se llama como una función más nutricia, que es de alimentarlo, digamos, alimentarle el narcisismo, alimentarlo, la autoestima, la identidad, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto es lo que se llama función de padre, que tiene que ver con, Freud decía, la castración, tiene que ver con imitarlo. Y tienen que estar las dos cosas al mismo tiempo, y para las personas es muy difícil hacerlo. Yo una vez escuché, no me acuerdo ahora quién, que decía, es muy fácil estar orgulloso del hijo que hace todo bien. Entonces es como, también está bueno estar orgulloso de ese hijo que se equivoca, ¿no? Y que tiene errores, porque es como que decir, bueno, con todos sus defectos, pero también es mi hijo, ¿no? Y a mí me sirvió eso de ayudarlo en sus errores y seguir estando orgullosa de ellos. Sí, depende. Claro, depende de lo que estés orgullosa. Pero una cosa, acá podemos hacer la diferencia de una cosa es que vos estés orgullosa de la persona, pero no estés de acuerdo con lo que hace. Claro. Y podés empezar con esas discriminaciones que son lindísimas, pero en la realidad no son, o sea, son más o menos, o sea, pues, sí. Yo creo que el chico tiene que sentir que el amor es incondicional. Sí. O sea, que haga lo que haga, siempre va a ser tu hijo y vos lo vas a amar por arriba de todo. Sí. Sí, me parece que eso es lo que tiene que sentir. Exactamente. O sea, más allá que yo no estoy orgulloso de alguna de las cosas que hicieron mis hijos. Sí, claro. Pero ellos saben que yo los amo incondicionalmente. Sí. Y que voy a estar ahí al lado de ellos. Bueno, ahí es donde describís el buen funcionamiento de las dos funciones. Donde es incondicional, pero también está la sanción, digamos. Y no porque la sanción de que no estés de acuerdo, no estés orgulloso, de que por ahí no, de que lo que fuera. Esas dos cosas tienen que coexistir. Le sumo a esto, ya que estamos, compliquemos con la cosa, ya que estamos en el orden. Que también lo hablamos acá, le sumo cosas que surgieron en la charla. A través de este dilema, que decimos que lo tiene la familia, no lo tiene solo la familia. Este es un dilema histórico. Vieron que hay ideología, o sea, en los planos ideológicos, políticos, como lo quieran ver, hay siempre un dilema entre el individuo y la sociedad. El individuo ¿se tiene que adaptar a la sociedad o la sociedad tiene que reconocer al individuo? Este dilema está expresado en sistemas políticos y el mundo va en péndulo de un lado para el otro, de un lado para el otro. ¿Por qué estas cosas son así? Estamos hablando de vuelta de equilibrios, las funciones son muy parecidas.
esto de respetar la identidad individual de las personas, tiene que ver con la función de reconocimiento, de que uno los va a querer siempre, o sea, las funciones son las mismas. Pero también vos tenés que funcionar de acuerdo a las reglas de la sociedad. No es que el respeto a tu identidad hace que la sociedad tenga que acomodarse a tu identidad. En esto, la historia va para un lado y va para el otro, y los seres humanos, esto, o sea, toda la historia del hombre pasa por acá, y está escrito, pero durante toda la historia, y esto no tiene resolución, o sea, como es un equilibrio, no se puede describir, porque si no, sí. Tiene que haber un equilibrio, pero el límite al adolescente nunca le gusta. ¿No? Nunca. Por eso vos tenés que volver al principio de la charla. ¿Viste cuando yo decía lo de la mano, que el padre lo estresaba? El medio, cuando la membrana permite la sincronización con el medio, perturba. A nadie le gusta que lo compliquen, ni a nadie, pero si no, no creces. En realidad, crecer es un proceso permanente de incomodidad. Entonces tenés que aguantarte todas las histerias de tus hijas. Por supuesto que tenés que aguantar las historias e histerias de tus hijas, por supuesto. Sí, esa es la función de los padres. Pero es muy difícil porque también estamos atravesados por este péndulo ideológico que pone buena prensa o mala prensa a estos distintos aspectos de la función. Hay ciertos momentos donde los adultos estamos muy bombardeados, en este momento estamos muy bombardeados por el respeto de la individualidad. Y donde le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos, donde en realidad el contexto tiene que adaptarse a vos, a lo que vos sentís. Eso, los padres, estamos en un momento bastante complicado, porque uno tiene que cumplir esta función, donde tiene que estar la otra función también, pero bueno, en este momento estamos en este péndulo bastante, bueno, para mi criterio, para un lado. Sí. Sí, yo estaba pensando con lo que decía, con mi experiencia de madre de 5 y como profesora de trabajar muchísimos años con adolescentes, yo viví y sentí que cuanto más tardan los padres, o sea, cuando los padres no les ponen los límites a los adolescentes, a la larga se los termina poniendo la sociedad. Entonces, es mucho mejor el que se los pueda poner, o sea, a veces tuve que trabajar con padres, armábamos como escuelita para los papás, trabajando esto, ¿no? De que les pongan los límites, porque cuando yo les preguntaba a los chicos si se sentían queridos o no queridos, estaba que aquellos que no tenían límites, que hacían lo que querían, eran los que decían, a mis papás no les importa. Sí, o sea, no les importa lo que yo haga, no les importo yo. Sí, entonces, sufren muchísimo más y no se sienten amados. O sea, nos van a discutir, nos van a pelear, nos van a mandar a la mismísima. Yo recuerdo una discusión con mi hijo menor en un momento que le dije, si vos no haces las tareas, no venís con nosotros. Y no hizo las tareas y dije, vos no venís. Se recontra enojó, pero hasta dijo, reviéntense, ojalá que se revienten en la Panamericana. Entonces, tan enojado que estaba, que le dije, mira, espero que no pase nada, porque si nos pasara algo, me daría miedo, no me gustaría que creas que es por tu culpa. Pero, digamos, esas cosas donde digo, como adultos hay que saber pararse bien, porque los límites que no ponemos nosotros los termina poniendo la cana, por ejemplo. Veamos el caso de los padres y todas esas cosas. Sí. El límite es el lugar donde se juntan las dos cosas en realidad, porque el límite también hace sentir seguro, no Sí, solamente claro, sí. Y perdón, agrego una cosa, cuando decía que los adolescentes no quieren aceptar los límites. Sí es verdad que manifiestan eso, pero la realidad es que los piden a gritos. Sí. Absolutamente. Los piden a gritos. Sí. Sí, sí. Les cuento un ejemplo de esta tarde.
Ahora vamos. Hoy, antes de venir acá, estaba en un grupo de padres y una mamá cuenta de su hija de 14 años, creo, más o menos. Y decía que bueno, que la piba que no quería vivir, que estaba muy bajoneada, que yo estaba como con una depresión, que estaba con ideas de suicidio. Y entonces contaba que lo que le pasaba es que en el grupo donde estaba, a ella le gustaba una persona, y le había dicho a esta persona que le gustaba, y esta persona le dijo que no, y qué sé yo, y bueno. Y sobre todo siguen contando y dicen, no, ella siempre fue así, porque en realidad nosotros la llevamos a que haga tal actividad y bueno, después ella no la quiere hacer, entonces la deja, después la llevamos a tal actividad y no la quiere hacer, entonces la deja. No la quiere... Y yo le digo, ¿y ustedes la frustran? Y me miran como si yo fuera, no sé. Y me dice, ¿cómo? ¿Por qué la vamos a frustrar? Y digo, pero escúchame, me estás contando que tu hija, si quiere esto, lo tiene, si no quiere, no lo tiene, y que decide todo ella. Entonces, sí, a mí me parece bien que decida todo ella. Sí, lógico, pero afuera de tu casa no la van a tratar así. Y cuando alguien le diga que no, se quiere matar. Ustedes la tienen que entrenar a poder digerir que el otro te va a frustrar. Y vuelvo a la célula. Para amar una pareja, para ser un adulto, uno tiene que dejar esa célula. Pero entonces tiene que tener las herramientas para poder salir. Afuera no te van a tratar. La realidad tiene límites. Si tus padres te hacen creer que no te están preparando para la realidad. Y lo que dice ella, los límites que no te ponen tus padres, te los ponen la realidad. Y esto de la membrana, ¿se acuerdan que yo decía que era tiempo? Los padres son los representantes de la realidad para enseñarles que hay límites. Si no, los chicos crecen creyendo que no los hay y se chocan o con la policía o si se frustran con la realidad se quieren matar. ¿Vos ibas a decir? No, en realidad iba a decir una idea que tengo en base a la imagen, que bueno, por ahí tiene que ver con todo esto, que por ahí te imagino como, bueno, no me imagino, lo siento así como que este papá le está mostrando el mundo a ese nene de la mano, porque yo creo que cuando nace un bebé nace indefenso, ¿no? Desprovisto, y el adulto los primeros meses te da ese apego, ese amor incondicional donde se siente amado, aceptado, reconocido, parte de él. Y después cuando ya empieza a dar sus primeros pasos, es quien lo lleva a mostrarle el mundo, pero le muestra los límites, y ahí es donde el adulto también remueve sus miedos y todas las cosas que pasan, ¿no? En su historia, y crea estas bases de esta célula que va a tener este niño al futuro. Totalmente de acuerdo. O sea que, una cosa muy importante lo que trae ella, y me parece importante recalcarlo, porque como estamos en una época de falta de límites, todos decimos, no hay que poner límites, pero yo quiero traer algo que trae ella, que me parece que es muy importante, y es que lo primero es el amor, no los límites. O sea, primero hay que construir una cosa, o sea, esto es así, para que uno pueda poner límites, tiene que haber podido construir lo otro anteriormente. Y eso es muy importante, que vos estás poniendo un orden, y realmente yo coincido totalmente. Me parece que es así. Yo digo porque estamos en una época donde es bastante natural que con las cosas que estamos viendo, todo es, los límites, el tema de límites, pues estamos en una epidemia del problema de límites de los adolescentes. Pero me parece en este péndulo que tienen las cosas, bueno, hoy sabemos o nos damos cuenta que el problema de límites es importantísimo, pero en otras épocas, o sea, nada, pero está primero el otro. Eso implicaría que en el caso que, como vos decís, lo primero es el amor y construir ese vínculo. Y después el tema de los límites puestos dentro de ese vínculo de amor. Cuando ese vínculo no está, y hay un tremendo tema de límites, pero habría que apuntar primero a fortalecer y fomentar el vínculo para que después se pueda poner el límite. Los límites, si no construiste lo del amor, es violencia.
Digamos, es así. Si vos, para poner límites tenés que... A ver, el otro te autoriza a ponerle límites. Esto que voy a decir es medio raro, pero la puesta de límites, más allá, y muchos hablaron de esto, es algo de ida y vuelta. Así como, bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo que tiene que ver con otra cosa, pero por ejemplo, la adopción, ¿vieron cuando uno adopta un chico? La adopción es de ida y vuelta. Los padres adoptan al hijo, pero el hijo hay que ver si adopta a los padres. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta, pero muchas veces los chicos no se dejan adoptar, más allá de que los padres los adopten. La puesta de límites también es así. 10 minutos. Gracias. La puesta de límites también es así. Aunque no parezca, aunque el otro patalea, que decía, pero lo pide a gritos, en realidad el otro te valida la autoridad emocional que tiene que ver con el vínculo, que tiene que ver con la confianza, porque con la confianza en que lo haces para construir, o sea, tiene que haber unas bases enormes para que uno pueda poner límites. Y uno, para mi gusto, los tiene que poner recontra firmes. Yo siempre les digo a todos los padres, cuanto más fuerte uno construyó esa parte, más fácilmente y más fuerte puede poner límites. O sea, son complementarias. Y la puesta de límites sin eso es imposible. Vos podés someter a alguien, lo podés meter en cana, podés reprimir, digamos, pero es violencia. La puesta de límites tiene que ver con el amor y tiene que estar sobre esa base. Si no es sobre esa base, el efecto que produce es el resentimiento. Por eso cuando vieron que en algún momento yo puse que una de las cosas era que si se tenía que someter, pero claramente no construido esta base primero, lo que sugiere el resentimiento. Son dos caras de la misma moneda. Por eso, si hay una debilidad en ese vínculo, habría que apuntar a que primero se fortalezca el vínculo. Sí. Si viene alguien con problemas de límites, no va a... Sí. Digamos, si uno ve que no hay un vínculo, bueno, por ahí primero es... Una cosa, esto se lo habrán dicho mucho, vos yendo a consultoría ahora y a esto. A ver, yo soy psicólogo, ¿cuánto hace que estamos, Ricardo, cuánto hace que estamos? 10 años. Sí, hace 10 años que estamos haciendo esto. No hay mucho, así como no hay nada novedoso en la charla que les di, y no hay nada que no sepan ni hayan experimentado, no hay nada que tengan que saber tampoco. Y no me estoy diciendo un extremo, pero para eso los acompañamos y los seguimos, etc. Pero lo primero, pero que es lo más importante, es la disponibilidad de escuchar a otro y estar ahí para el otro. O sea, eso ya de por sí es un montón. Lo que le podemos agregar aparte, mejor, y me parece que hay que cuidarse, nosotros estamos acá con Agustina para ayudarlos con situaciones más límites, pero lo que ustedes tienen para dar es esto, ¿no? Del vínculo con el otro. Punto. No hay mucho más que eso. Y lo que van a aprender acá, lo que me escucharon a mí, que yo, son herramientas, pero nada. Lo importante es estar dispuesto a escuchar al otro, a conectarse con el otro y establecer ese vínculo. Y ustedes, nada, desde ese rol y desde ese lugar van a acompañar, nada más. O sea, pero está bueno que tengan todas estas cosas que las reflexionemos juntos. Es verdad que no viene nada nuevo. Lo vivimos todos, lo sabemos, o sea, pero bueno. Pero es bueno refrescarlo. Me parece que está bueno hablarlo entre nosotros, o sea, me parece que uno siempre siempre le da una vuelta diferente, ¿viste? Me parece que... Sí, por eso yo les decía al principio, a mí me parece que es una forma más o menos simple
de abordar un montón de cosas, de poder pensar y ver un montón de cosas que se van a encontrar. Me parece que es bastante simple, pero no es nuevo. Lo que es nuevo por ahí es la forma de decirlo, o sea, es la forma de contarlo. El cuento es el mismo de siempre. Pero bueno, forma. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos. Con este tema de la identidad de género y ahora se dice bisexual, etc. ¿Se puede identificar dónde estaría la falda, vamos a decir, en la membrana para que esto ocurra? A mí particularmente, para mí la falla, porque escandaliza mucho. El tema es casi una epidemia hoy en día, digamos. Epidemia digo porque, nada, yo trabajo mucho o sea, en la franja de 14, 13, 14, 15, por lo menos por lo que yo estoy viendo, en la cultura de los pibes, si vos sos heterosexual, sos medio boludo. O sea, no es prestigioso entre los adolescentes. Pero a mí me parece que esas cosas que pasan con los adolescentes no me parecen tan complicadas. A mí porque esto fue toda la vida, ¿sí? No lo del género, sino bueno, que siempre las cosas que hacen los adolescentes transgreden la cultura de los adultos. A mí lo que me parece grave es lo que estamos haciendo los adultos. Que nosotros estamos validando en esta cosa del individuo y la sociedad y qué sé yo, estamos validando, que recién lo hablábamos hace un ratito, le estamos validando a pibes de 14, 13 años que lo que ellos sienten es la realidad. Y en este continuo, a mí eso me parece grave. Porque no es, me parece mucho más grave que me gusta una chica, me gusta esto, me gusta a mí los temas sexuales no me escandalizan mucho, digamos. No me parece. Pero sí lo que me parece muy grave y me parece muy complicado para los padres, por eso yo decía que por suerte no tengo hijos de esa edad, pero ya pasé, antes de pasar, pero me parece que validarles a los chicos en muchos aspectos y en muchos sentidos que lo que sienten o lo que piensan, el contexto se tiene que adaptar, a mí me parece grave. Eso me parece grave. Ahí es donde la membrana estaría, o sea, ahí hay una validación del individuo casi, a mí me parece, o sea, porque nada, vos ves, no importa. Yo no me quiero extender porque o sea, el ejemplo es bastante escandalizador, o sea, ¿no? O sea, cosas de los nenes, pero bueno, también los adolescentes van y vienen, hoy soy hombre, hoy esa la misma persona de la que hablaba me contaba que la nena le gustaba una nena que se autopercibía varón. Entonces solucionamos el problema. ¿Cuál es? Pero bueno, eso, y van y vienen, a mí no me parece grave eso. A mí sí me parece que, porque lo que sí estamos haciendo es que los adultos, o sea, que un chico de 14 años dice, bueno, yo soy esto, y todos nos tenemos que decir, tenemos que confirmar qué es eso. Y me parece que confirmarle a alguien que la creencia individual, pero esto tiene que ver con lo que yo les decía del péndulo del respeto de las identidades individuales, o sea, está buenísimo respetar las identidades individuales, por eso no quiero caer en blanco y negro, o sea, está bárbaro. Respetar la minoría, las identidades individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece espectacular. Pero también hay una movida política mundial muy grande a favor de eso. Por eso yo digo, estamos en un momento de la historia que me parece que está... sí, pero en mi opinión, yo la verdad, nada. Pero a mí lo que no me... la televisión y los celulares y se acabó eso. Sí, y yo les decía, a mí me parece que estamos en un momento extremadamente rígido de la flexibilidad. Digamos, me parece que si no sos flexible, sos castigado. Es un poco, o sea, yo, nada, la sensación que tengo es esa. En este momento está, nada. Bueno, yo tengo conversaciones en grupo de padres sobre este tema que le está pasando con sus hijos,
Y es muy difícil para un padre decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo. Es muy difícil. Bueno, es ilegal. Más difícil, es ilegal. Hay una parte de la sociedad por ahí que no nos toca a nosotros, que está viviendo otra realidad totalmente diferente, donde en las escuelas te imponen esto de la libertad, o sea, de la política, y los chicos crecen con esto, ¿no es cierto? Con que ellos tienen que tener libertad, y uno le quiere poner límites y empiezan, no sé porque lo vivo, a amenazarte con, y no, pero es mi libertad, es mi identidad, es mi vida y yo decido sobre eso, porque es lo que le imponen en los colegios, lamentablemente es eso. Entonces, ¿cómo luchar con eso con los adolescentes? Ya de por sí tenemos un conflicto bastante importante. Bueno, ahora hay lamentablemente, nuestra sociedad baja lucha también con esto que le imponen. ¿Y cómo hacer para revertirlo? Nos vamos a encontrar con esas situaciones, que por ahí nosotros no la vivimos, porque nuestros hijos fueron a colegios totalmente diferentes, pero tanto los colegios estatales como la UBA imponen este tipo de cosas. Todos los colegios. Todos los colegios. Esto está pasando a todos los colegios. Porque es legal. O sea, yo, yo tengo chicos que los denuncian a los padres cuando quieren poner libre. Claro. Sí, y tienen. Pero yo la respuesta no la tengo, coincido con la visión del problema. A mí me parece que, me parece que estamos, viste cómo son estas cosas, me parece que estamos señalando un aspecto de una realidad mucho más compleja y más general, y este es un aspecto más de, cosas. Ahora, yo creo que a mí me parece que si el chico amenaza al padre con denunciarlo, creo que ahí hay un problema de vínculo entre padre e hijo tremendo. O sea, me parece que ahí el tema vínculo es muy complicado. Y segundo, te quería preguntar. Yo siempre fui de la idea, que además, yo soy sexagenario ya largo, con hijos grandes y todo lo demás. Siempre creí con la idea, y confirmada por otros padres. Yo con mis hijos teníamos peleas en la mesa y discusiones y qué sé yo. Pero iban a la casa de otro, me decía, che, qué bien piensa tu hijo, O sea, afuera decían lo que nosotros opinábamos. O sea, por eso quiero saber si esa tendencia sigue, o si eso sigue, o yo me quedé en el tiempo. ¿Qué cosa? Que vos tenés una fiera en tu casa y los demás te dicen, ¡ay, qué hijo es divino! Eso no pasa todo. Pero sigue pasando, digo, mi pregunta es, ¿sigue pasando? Esa es mi pregunta. Sí, sigue pasando. Yo te digo, 10 años después sigue pasando. Sí, sigue pasando. Sí. Bueno. La última. Pero creo que es enfocar en las edades tempranas, para que después en la adolescencia haya menos crisis. Me parece que hoy en día hay como una concientización, ¿no? De poder enfocar todo este aprendizaje y no validar algunas cosas que si vos no las validás desde las edades tempranas, después... Y claramente esto es algo que se va construyendo desde que los chicos son chicos. De todas formas, es totalmente modificable cuando los chicos son más grandes. O sea, pero el costo es para los chicos es importante. Pero bueno, nada. Muchas gracias. Cortamos.